El año es 1519. Un grupo de marineros zarpan desde el puerto de Sevilla bajo el mando de un hombre con una misión clara: cruzar el océano, encontrar una nueva ruta hacia las Islas de las Especias. Pero algo en sus rostros muestra una mezcla de incertidumbre y miedo. Frente a ellos, el vasto e implacable océano Atlántico y más allá, la promesa de un nuevo mundo, o la muerte. Y sin embargo, ¿cómo podían saber que su travesía confirmaría lo que hasta ese momento era una teoría? Quédate hasta el final y entenderás por qué este viaje cambió la historia para siempre. Fernando de Magallanes, el comandante portugués al servicio de la corona española, era un hombre de ambición desmedida. Después de años de explorar rutas hacia Asia, en 1517 recibió el respaldo del rey Carlos I de España para emprender una expedición que desafiara lo conocido. Magallanes no buscaba solo riquezas, sino una ruta directa hacia las Islas de las Especias, sorteando el continente americano. Se trataba de una misión peligrosa, pero su mirada estaba puesta en la gloria y la eternidad. Sin embargo, la ruta no iba a ser tan sencilla. A bordo de 5 naves, Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, y un total de 270 hombres, la flota se aventuró en lo desconocido. La travesía no iba a ser un paseo por el mar. Desde el principio, el viaje fue marcado por tempestades, hambre, enfermedades y hasta motines. Los hombres se enfrentaban al miedo constante de perderse en el vasto océano y la incertidumbre de si algún día verían tierra firme de nuevo. Además, los historiadores aún debaten sobre la verdadera magnitud de la tensión entre Magallanes y su tripulación. El viaje hacia el sur, bordeando la costa de América del Sur, fue una verdadera odisea. El frío, la falta de alimentos y las largas semanas sin ver tierra pusieron a prueba los nervios de los hombres. La expedición navegó por lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, el cual conecta el Océano Atlántico con el Pacífico. Pero, incluso tras superar esa barrera natural, el peor de los enemigos acechaba: la fatiga. Muchos hombres ya estaban a punto de rendirse, y Magallanes mismo no podía esconder su desánimo. ¿Podrían resistir hasta el final? Tras semanas de navegación, la flota alcanzó finalmente el Pacífico, un mar calmo y vasto. Sin embargo, el triunfo se convirtió rápidamente en una pesadilla. El mar, que al principio parecía tranquilo, se tornó en una prueba de resistencia. La flota enfrentaba una travesía de meses por un océano completamente desconocido, sin avistamientos de tierra. La escasez de víveres y las enfermedades hicieron mella en la tripulación, y pronto comenzaron a morir hombres a causa del escorbuto y la fiebre. La imagen de Magallanes comenzaba a desmoronarse. El primer golpe fatal ocurrió en 1520, cuando uno de los barcos, el Santiago, se perdió en una tormenta y tuvo que regresar a casa. La situación empeoraba y la tripulación comenzó a cuestionar la capacidad de Magallanes para guiarlos a través del caos. Durante esta fase, hubo un motín a bordo de uno de los barcos. Sin embargo, Magallanes, con su implacable carácter, pudo sofocar la rebelión. Parecía que todo estaba a punto de venirse abajo, pero la historia de la expedición aún no había terminado. Cuando la expedición llegó a las Islas Filipinas en 1521, la suerte pareció sonreírles. Sin embargo, la paz en esta nueva tierra no duró mucho. Magallanes, al intentar convertir a los indígenas al cristianismo, se vio envuelto en un conflicto local. En la isla de Mactán, se enfrentó a un grupo guerrero encabezado por el jefe local, Lapu Lapu. Magallanes subestimó la resistencia de los nativos y en la batalla perdió la vida. Un golpe devastador para la expedición, pero también una lección amarga.
Tras la muerte de Magallanes, el mando de la expedición pasó a Juan Sebastián Elcano, un marino vasco que se había unido a la expedición para completar su sueño de dar la vuelta al mundo. La muerte de su capitán no solo significaba el fin de un sueño personal, sino también la incertidumbre sobre el futuro de la expedición. Los hombres estaban agotados, la moral estaba por los suelos, pero Elcano tenía una visión clara: completar la misión. ¿Podría Elcano lograr lo que Magallanes no pudo? Elcano, al mando de la nave Victoria, decidió seguir adelante con la misión. A pesar de las pérdidas humanas, las dificultades en el camino y el miedo a enfrentarse a un océano desconocido, Elcano y su tripulación decidieron continuar. Navegaron por el Pacífico hasta llegar a las Islas Marianas y finalmente, tras varios meses de navegación, avistaron tierra en 1522, las Islas Molucas. La tripulación había logrado su objetivo, llegar a Asia, pero aún quedaba una prueba final: regresar a Europa. El retorno a España no fue fácil. Después de atravesar el Océano Índico y navegar por las costas de África, la tripulación de Elcano y los sobrevivientes llegaron finalmente a Sevilla el 6 de septiembre de 1522. De las 5 naves que habían partido, solo la Victoria había regresado. De los 270 hombres iniciales, apenas 18 regresaron a casa. La historia de la expedición no solo hablaba de una gran hazaña marítima, sino también de las durísimas pruebas humanas a las que fueron sometidos los exploradores. El regreso de la expedición fue un triunfo, pero también una tragedia. La noticia de que se había completado la primera vuelta al mundo rápidamente se extendió por Europa. Sin embargo, el costo humano fue gigantesco. La victoria de Elcano y su tripulación se vio empañada por la muerte de tantos hombres en el camino. Algunos historiadores sugieren que el precio de esta hazaña fue más alto de lo que muchos pensaron. ¿Vale la pena poner en riesgo tantas vidas por una sola misión? Una vez en España, Elcano fue recibido como un héroe, y su nombre comenzó a quedar grabado en los libros de historia. Sin embargo, el verdadero impacto de la expedición de Magallanes y Elcano fue mucho mayor. En un mundo que aún creía que la Tierra era plana o que el Océano Pacífico era intransitable, esta expedición demostró que el planeta era redondo. La primera vuelta al mundo no solo cambió la percepción geográfica del mundo, sino que también abrió el camino para nuevas exploraciones y conquistas. El descubrimiento de que la Tierra era redonda fue una de las consecuencias más sorprendentes de esta expedición. Aunque la idea de la esfericidad de la Tierra ya había sido propuesta por filósofos y científicos, fue con la vuelta al mundo de Elcano que se dio la confirmación empírica de este hecho. El Océano Pacífico, que en aquel entonces parecía un abismo interminable, se reveló como una conexión natural entre dos continentes, y la exploración del mundo se volvió una tarea aún más fascinante. Los efectos de esta hazaña no fueron solo geográficos. La expedición demostró también la viabilidad de las largas travesías marítimas y el conocimiento adquirido sobre el clima, las corrientes oceánicas y las costumbres de los pueblos lejanos proporcionó una base sólida para futuras expediciones. España y otras potencias europeas entendieron que había un vasto mundo por explorar, lleno de riquezas y nuevas tierras por conquistar. La era de las exploraciones había comenzado de verdad. Sin embargo, la historia de Magallanes y Elcano no está exenta de controversia. A pesar de que Elcano es reconocido como el primer hombre en dar la vuelta al mundo, muchos creen que Magallanes fue el verdadero artífice de la expedición.
Magallanes, tras todo su sacrificio, quedó fuera de los registros como el líder de la travesía, pues su muerte en Filipinas opacó su protagonismo en la historia. La pregunta sobre quién realmente completó la primera vuelta al mundo sigue siendo un tema de debate. Algunos incluso consideran que Elcano, al asumir el mando tras la muerte de Magallanes, tuvo suerte al heredar un plan ya trazado. Otros, sin embargo, destacan su habilidad para liderar en tiempos de desesperación y asegurar que la expedición llegara a buen puerto. En cualquier caso, la controversia sobre el papel de cada uno no borra la magnitud de la hazaña. La primera vuelta al mundo sigue siendo una de las proezas más importantes de la historia de la humanidad. La expedición también tuvo efectos económicos. Elcano y su tripulación trajeron de vuelta especias y riquezas, pero también el conocimiento de nuevas tierras y pueblos. Esto impulsó un auge en el comercio de especias y abrió las puertas a nuevas rutas comerciales con Asia. Las potencias europeas comenzaron a disputar el control de estas rutas y la competencia entre España y Portugal, que ya estaba en marcha, se intensificó. El mercado global comenzaba a tomar forma. Además, esta hazaña tuvo un impacto cultural. El encuentro entre las culturas europeas y las de los pueblos de las islas del Pacífico marcó el comienzo de un largo proceso de intercambio cultural y colonialismo. Aunque en muchos casos ese encuentro trajo consigo sufrimiento y explotación, también permitió el intercambio de conocimientos, tecnologías y costumbres que transformarían a las sociedades de ambos mundos. La historia de Magallanes y Elcano dejó una huella que se sintió en todo el mundo. A lo largo de los siglos, la hazaña de Magallanes y Elcano ha sido recordada y celebrada, pero la historia completa es más compleja de lo que parece. Aunque la travesía demostró la redondez de la Tierra, también evidenció el alto costo humano de la exploración. Las naves que partieron con la esperanza de descubrir nuevas rutas y riquezas llegaron rotas y la tripulación diezmada. Sin embargo, no cabe duda de que su viaje marcó un antes y un después en la historia. La primera vuelta al mundo no solo confirmó la forma del planeta, sino que cambió para siempre el destino de la humanidad. Magallanes y Elcano son recordados como héroes, pero también como hombres que pagaron un alto precio por su ambición. Sin ellos, quizás nunca hubiéramos entendido cuán vasto es el mundo. Hoy la redondez de la Tierra es un hecho tan evidente que ni lo cuestionamos. Pero sin estos valientes exploradores, ¿cuánto habría tardado la humanidad en descubrirlo por sí misma? No olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes. ¿Qué crees que habría pasado si Magallanes hubiera sobrevivido?